La historia de José de Egipto es un relato bíblico que se encuentra en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. José era el hijo predilecto de Jacob, el patriarca, lo que provocó celos entre sus hermanos. Jacob regaló a José una túnica de muchos colores, señal de su predilección. Movidos por los celos, los hermanos de José conspiraron contra él y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes egipcios. José fue llevado a Egipto y acabó trabajando como criado en casa de Potifar, funcionario del faraón. Su integridad y sus habilidades le llevaron a ser nombrado mayordomo jefe de la casa. Sin embargo, se enfrentó a una tentación moral cuando la mujer de Potifar intentó seducirle. Acusado injustamente de intento de violación, José fue encarcelado. Incluso en prisión, siguió demostrando su fidelidad a Dios y se ganó la confianza del carcelero. Dentro de la prisión, José se encontró interpretando los sueños de otros presos, incluidos el copero y el panadero del faraón. Sus acertadas interpretaciones resultaron ser ciertas, pero el copero, al ser liberado, olvidó mencionar a José al faraón. Años más tarde, cuando el faraón tuvo un sueño inquietante, el copero se acordó de José y le recomendó sus dotes de interpretación. José le explicó que Egipto se enfrentaría a 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, segundo después del faraón. Durante los años de abundancia, José almacenó alimentos para prepararse para la inminente hambruna. Cuando la hambruna asoló Canaán, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimentos. Al principio no reconocieron a José, pero él sí los reconoció a ellos. En lugar de venganza, José mostró compasión y perdón, reconociendo que Dios había convertido algo que parecía malo en algo bueno. José acabó revelando su identidad a sus hermanos, y Jacob, su padre, fue invitado a reunirse con él en Egipto. La familia se reconcilió y vivió en Egipto durante los últimos años de José. El ascenso de José al cargo de gobernador de Egipto le permitió poner en marcha un plan para almacenar alimentos durante los años de abundancia, preparando al país para la escasez posterior. Esta estrategia no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino que también atrajo a gente de otras regiones en busca de alimentos. Cuando los hermanos de José fueron a comprar comida a Egipto, él los reconoció, pero mantuvo su identidad en secreto. José puso a prueba a sus hermanos, simulando acusaciones y poniéndolos en situaciones difíciles para evaluar si habían cambiado desde el momento en que lo vendieron como esclavo. Quería asegurarse de que ya no les guardaban rencor ni celos. Al darse cuenta de la sinceridad y el arrepentimiento de sus hermanos, José revela su identidad de forma emotiva. En lugar de buscar venganza, los consoló, afirmando que Dios había convertido el mal en bien. José invitó a su familia a establecerse en Egipto, donde fueron bendecidos y prosperaron bajo su liderazgo. Los últimos años de José estuvieron marcados por la reconciliación con su familia y el reencuentro con su padre, Jacob. Antes de morir, Jacob bendijo a José y a sus hijos, reconociéndolo como heredero de su promesa. José demostró una profunda comprensión del propósito de Dios en su vida, declarando a sus hermanos: «Habéis planeado el mal contra mí, pero Dios lo ha convertido en bien». La historia de José de Egipto es una apasionante saga de triunfo sobre la adversidad, marcada por la inquebrantable fidelidad a Dios y el poder del perdón. A lo largo de su viaje, José se enfrentó a la traición de sus propios hermanos, a la injusticia de ser acusado falsamente y encarcelado, y sin embargo emergió no solo como un poderoso líder, sino como un agente de la providencia divina. El viaje de José nos enseña valiosas lecciones sobre la confianza en Dios en tiempos difíciles. Incluso en las circunstancias más oscuras, permaneció fiel, reconociendo que Dios estaba trabajando entre bastidores, orquestando los acontecimientos para cumplir sus grandes propósitos. La capacidad de José para perdonar a sus hermanos en lugar de buscar venganza es un testimonio impresionante del poder transformador del perdón. Se dio cuenta de que Dios podía redimir incluso las acciones más maliciosas, convirtiendo el mal en bien. Al ser elevado a una posición de autoridad en Egipto, José no olvidó sus raíces y aprovechó la oportunidad para reconciliarse con su familia. El emotivo reencuentro con sus hermanos y su padre Jacob pone de relieve la completa redención y restauración que Dios proporciona a quienes confían en él.
La historia de José es más que un relato bíblico, es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre cómo afrontamos las dificultades, cómo practicamos el perdón y cómo confiamos en la providencia de Dios. Podemos inspirarnos en el viaje de José para afrontar nuestros propios retos con fe, esperanza y la certeza de que, al igual que Dios transformó la historia de José, también puede transformar la nuestra.